Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta clase, la clase número 3 del curso de análisis de procesos químicos, donde seguiremos trabajando con este repaso de las relaciones fundamentales que nos permiten construir un modelo. Ya recuerden que esto está dentro de un contexto bien amplio, que es la primera unidad del curso de análisis de procesos químicos, que trata de modelado. Ya en un tópico un poco más particular del modelado estamos hablando de un algoritmo que tiene algunos pasos para llegar a un modelo que intenta describir la evolución, por ejemplo, o el valor de una variable que intenta resolver un problema al cual estamos interesados. Y, como habíamos dicho, que para eso teníamos que identificar la medida que podría ayudarnos a identificar si es que de alguna manera el problema se resuelve o las características del problema, y eso estaba directamente relacionado o se podía relacionar con algún estado de la lista de estados que habíamos conversado, que básicamente no eran muchos y que los estados estaban relacionados directamente con las propiedades conservativas. Entonces estábamos ahí. Entre medio habíamos hablado también del análisis de grados de libertad y estábamos revisando las propiedades conservativas, así como haciendo un repaso completo de probablemente lo que han visto y que manejan bastante bien respecto a todos a los cursos anteriores. ¿Ya? Entonces, habíamos partido con la ecuación de balance más sencilla, en el sentido que es la que yo creo que es más como a la primera que conocemos, que es el balance de materia total, y habíamos revisado dos ejemplos. Uno era un ejemplo macroscópico y el otro era un ejemplo microscópico. ¿Ya? Entonces, siguiendo de alguna manera el orden en el cual uno va conociendo estos propiedades conservativas y cómo las va manejando en la carrera, lo que corresponde ahora es seguir trabajando con el balance de materia, pero ahora cuando queremos plantear un balance de materia a los distintos componentes que están presentes en un determinado proceso y que generalmente son muy útiles cuando tenemos reacciones ya sea químicas o reacciones biológicas. ¿Ok? Solamente como para intentar enlazar con lo que habíamos conversado de lo de los estados y las medidas, generalmente tendremos como la pista de que tenemos que plantear un balance de materia por componentes cuando dentro del problema que queremos resolver necesitamos la descripción de concentraciones. ¿Ya? Concentraciones, y esas concentraciones pueden ser, bueno, de varios tipos, yo les había conversado, ¿cierto? Una concentración, quizá una concentración molar, una fracción en peso o en moles, un pH, por ejemplo, que al final es una medida que está directamente relacionada con una concentración. ¿Ya? Entonces, cuando estamos bajo esa situación, que identificamos que debemos describir una variable, una medida que está relacionada con la concentración, entonces sabemos que tenemos que plantear ese balance de materia por componente. ¿Ya? Y fundamentalmente, el balance de materia por componentes tiene los mismos elementos que el balance de materia total, con la diferencia, básicamente tenemos acá en la entrada, tenemos la salida, que atraviesan el volumen de control, con la diferencia de que hay dos términos que están relacionados con lo que pasa dentro del volumen de control. ¿Ya? El que está al otro lado de la igualdad, que corresponde a la acumulación, ya que básicamente dice que la entrada menos la salida más menos la generación es igual a la acumulación del componente, en este caso el componente I, y tenemos este término que también aparece dentro del volumen de control, o que es proporcional al volumen de control, y que corresponde al término de la transformación. Y esta transformación generalmente tiene que ver con alguna reacción, la cual, como les comentaba, puede ser química, biológica. Hay reacciones, se pueden de alguna manera definir ciertas expresiones físicas como pseudo reacciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tienen la flotación generalmente se define como una especie de pseudo reacción química, donde uno define la cinética de flotación a partir de una cinética de primer orden. ¿Ya? Uno hace una especie de pseudo primer orden, hace una especie de analogía al respecto. ¿Ya? ¿Qué unidades tiene el balance de materia por componentes? Materia del componente I por tiempo, o cantidad del componente I por tiempo, en este caso cantidad, por ejemplo, el número de moles, ya kilomoles por tiempo. ¿Qué les aconsejo yo? Que si hay reacciones químicas y ustedes conocen la relación estequiométrica en moles, ya lo típico que uno tiene, el coeficiente estequiométrico de A por el coeficiente estequiométrico de B, para dar, por ejemplo, Nu-C por el compuesto C. Si esta relación se da en moles, entonces yo les recomiendo plantear el balance de materia por componentes siempre en moles.
¿ya? ¿Cuándo no aparecen estas relaciones en moles y aparecen en pesos? Generalmente cuando tenemos reacciones biológicas. Cuando hay reacciones biológicas uno tiene que definir pseudocomponentes. Y estos pseudocomponentes generalmente se conocen las relaciones de masa, no así las de moles. Entonces cuando uno trabaja con sistemas biológicos generalmente aparecen estas relaciones, pero en vez de ser molares son en masa. ¿Ya? Se mezclan, por ejemplo, 5 kilogramos de un determinado reactivo con 10 kilogramos para dar 15 kilogramos del otro reactivo. ¿Ya? Entonces esa relación dependerá un poco de eso. Pero yo les recomiendo que si es que estamos trabajando con reacciones que tienen una relación molar, siempre trabajen con unidades de mole. ¿Ya? Cuando vimos los balances de materia total, decíamos que la materia total era una escalar. Por lo tanto, al ser una escalar, podíamos plantear una sola ecuación. En este caso, cuando tenemos un balance de materia por componentes y en nuestro sistema, en nuestro volumen de control, tenemos, por ejemplo, NC componentes, o sea, imagínense ustedes que la cantidad de componentes que ingresan, que salen y que están relacionados con la acumulación y la generación, vamos a poner acá que el volumen de control es este, la generación. En este caso, si el número de componentes que están involucrados en estos elementos que yo les comento son NC, entonces podemos decir que el estado, balance de materia por componente, el estado de materia por componente, es una magnitud vectorial, porque tiene, en este caso, NC dimensiones. Y como es una magnitud vectorial, yo puedo plantear una ecuación vectorial que considere la relación que existe entre cada uno de los componentes que hay en este campo vectorial que correspondería a la concentración. Por ejemplo, si es que yo tengo, por ejemplo, 3 componentes, tengo la concentración del componente 1, la concentración del 2 y la concentración del 3, y eso sería la concentración, por ejemplo, expresada como un vector. Entonces, debido a que estoy planteando una ecuación, en este caso aplicada a un campo vectorial, entonces yo tengo la capacidad ¿ya? de plantear el mismo número de ecuaciones, una para cada uno de los elementos del vector. ¿ya? Entonces, generalmente, cuando llegamos a este punto, hay una pregunta que es como muy importante y es si es que ustedes tienen, por ejemplo, 3 componentes que están relacionando, aparecen en el proceso que quieren describir, ¿cuántos balances de materia por componente pueden plantear? O de manera más genérica, si ustedes tienen NC componentes, ¿cuántos balances de materia por componente para un mismo volumen de control pueden plantear? ¿Ya? Y acá generalmente, dependiendo de quizás de quién le haya presentado esto, o incluso dependiendo básicamente de su experiencia, hay algunas personas que dicen que se pueden plantear el mismo número. Ya, por ejemplo, Gerardo dice n-1. Ya, Gerardo me comenta por el chat, gracias, me dice n-1 y me pone un creo. ¿Ya? Y eso es una súper buena como acercamiento, porque en algunos casos es cierto y en otros casos no. ¿Ya? En algunos casos yo puedo plantear n-1 y en otros casos no puedo plantear n-1. ¿Ya? Solamente puedo plantear los n balances, los nc. Y como para entender a qué me refiero con esto, voy a agregar una hoja a continuación para que desarrollemos un poco la idea a que quiero llegar. ¿Ya? Imagínense ustedes que estamos trabajando con un sistema de mezclado, ya que es más sencillo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el componente A, acá tenemos el componente B, y acá tenemos, en este caso, un sistema de mezcla. Ya ahí tenemos, por ejemplo, el flujo de A, acá tenemos el flujo de B. Ya imaginemos que son compuestos puros los que te están mezclando, y acá aparece el flujo de salida. ¿Ya? En este caso no tenemos reacción química, pero da igual, lo que va a pasar es que el término de generación no va a estar relacionado. ¿Okay? Entonces imaginémonos que esto está en unidades de masa, ya que no hay reacción química, podemos plantearlo en unidades de masa sin problema. ¿Ok? Entonces, partiendo, imaginémonos que FA corresponde a la fracción del flujo másico de A y FB el flujo másico de B, y entonces que XA es igual a 1 y que XB es igual a 1. ¿Ya? O sea, básicamente dos compuestos puros que se mezclan y salen como flujo de salida. En el flujo de salida, que es un flujo másico, ¿ok? Tengo dos componentes, tengo el componente A y tengo el componente B,
y voy a definir que quiero conocer su composición a partir de la obtención de la fracción másica de A y la fracción másica de B. ¿Ok? Entonces, si observamos todo este sistema, si tenemos acumulación o no tenemos acumulación, va a dar un poco igual. ¿Ya? Si observamos en todo este sistema, hay dos componentes, el componente A y el componente B. ¿Ya? Por lo tanto, el número de componentes es igual a 2. ¿Ya? Imaginémonos que estamos trabajando con un problema de análisis y recordamos que el problema de análisis es aquel problema en el cual queremos evaluar cómo afectan nuestras decisiones respecto a, y esta evaluación la vamos a llamar como una especie de consecuencia. Básicamente eso quiere decir, en este ejemplo, que conocemos los flujos de ambos compuestos y queremos evaluar el efecto que tiene el valor de FA y el valor de FB en las condiciones de salida, el flujo out, la composición o fracción másica de A y fracción másica de B. En eso estamos interesados e interesadas. Entonces, básicamente, si recurrimos quizá a lo más básico de lo básico, sabemos que tenemos que plantear primero un balance de materia, imaginémonos que estamos en estado estacionario, va a ser lo más sencillo el análisis que quiero mostrarles, y por lo tanto yo podría decir que tengo el FOUT, ¿no es cierto? Menos, perdón, es el FA, vamos a hacerlo entrada, salida y todo, tal como es. FA más FB menos FOUT es igual a 0. Ahí tendríamos una ecuación, que sería la ecuación del balance de materia total. Luego tenemos las ecuaciones relacionadas con el balance de materia por componente a ambos compuestos. Entonces, básicamente podría decir, para el compuesto A sería FA menos FOUT por XA es igual a 0, balance de materia por componente al componente A, y tengo una segunda ecuación que la voy a, tercera, perdón, ecuación que la voy a plantear y vamos a conversar al respecto. Menos F out por XP, y eso va a ser igual a 0. Y esto va a ser el balance de materia por componente A. Entonces, en este punto, si yo hago un análisis de grados de libertad, ¿ya? Podemos identificar que tenemos como variables los flujos de A y el flujo de B, el flujo out, el XA y el XB. Esas serían todas las variables que existen. En este caso, entonces, tendríamos un número de 5 variables. ¿Ya? Como ecuaciones, tendríamos el balance de materia total, balance de materia por componente A y balance de materia por componente AB. O sea, tendríamos 3 ecuaciones. Y esto implicaría que tenemos un grados de libertad, análisis de grados de libertad, que es 2, y de acuerdo a esta interpretación que yo les comentaba que es súper buena hacer para intentar resolver un problema de análisis de manera ordenada, sabemos que el balance de materia de las 5 ecuaciones que hay, de las 5 variables que hay, 3 quedan descritas por las ecuaciones, eso quiere decir que hay 2 que faltan por describir, y observamos que el balance de materia total podría de alguna manera despejar el FOUT, si es que se cerraran los grados de libertad, por supuesto. El balance de materia A permitiría despejar XA y el balance de materia AB despejar XB. De esta forma, entonces, los dos grados de libertad que aparecen son el flujo A y el flujo B, que de acuerdo a nuestra descripción habíamos dicho que eran variables de decisión. Por lo tanto, los grados de libertad serían 0 porque esos son valores que yo tengo que conocer para poder describir el sistema. Ok, entonces observamos acá y decimos, vale, podemos entonces resolver el sistema. Y la pregunta que aparece acá es, este sistema de ecuaciones, que es un sistema de 3×3, ¿es LD o es LI? ¿Es linealmente dependiente o es linealmente independiente? ¿Qué opinan ustedes? Bien. LD, ¿Por qué es LD? porque como tenemos dos componentes, se puede ¿Ya? expresar, por ejemplo, B en función de A, y si sumásemos la ecuación 2 y 3, obtendríamos la ecuación 1, si no me equivoco. Ya. Yo creo que tiene, de hecho, Macarena me escribe por el chat y ella me dice que también es dependiente, es LD, al igual que lo que me comenta. Ya, la verdad es que es LD, pero eso es asumiendo algo, ¿ya? Y es que lo que tú acá me acabas de decir, que es que si es que yo sumo la ecuación 2 con la ecuación 3,
Ya, yo la sumo, de hecho la voy a sumar para que veas lo que pasa. Ya, voy a agregar una hoja a continuación. Un momento, por favor. Voy a sumar esas dos ecuaciones y cuando las sume va a pasar lo siguiente, va a aparecer esto. Ya va a aparecer FA más FB, ¿ok? Y luego la suma, por supuesto, va a ser igual más, perdón, con un menos, porque estamos los dos términos negativos, FOUT, y aparece un XA más XB, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a 0. Esto que está acá es la ecuación 2 más la ecuación 3, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que me comentaban, lo que había que hacer es que esta ecuación, que es la ecuación 1, el 2 más 3, es igual a la ecuación 1. Entonces yo voy a escribir de nuevo la ecuación 1. La ecuación 1 dice FA más FB menos FAU es igual a 0. Entonces les vuelvo a preguntar, perdón, y ahora como intento de alguna manera interpretar lo que estábamos conversando. Si es que son LD, eso quiere decir que estas dos ecuaciones, la que estoy marcando con puntito, son iguales. ¿Ya? Y yo les pregunto, ¿son iguales esas dos ecuaciones? Según yo sí, porque el XA con el XB, o sea, la suma de ellos debería ser 1, ¿o no? Ya, perfecto. Catalina refuerza el concepto de que la suma de las fracciones molares debiese ser 1, básicas, perdón, lo cual estamos de acuerdo. Pero la pregunta está, ¿y dónde está esa ecuación? Porque si es que nosotros no planteamos esa ecuación, entonces no son LD, porque no existe algo que diga XA más XB es igual a 1. Si yo planteo esta ecuación extra, entonces efectivamente, de las 4 ecuaciones que yo pudiese plantear, una de ellas es LD. Pero como yo no planteo esta relación, porque yo planteé solamente esas 3 ecuaciones, mientras no explicite en el modelo, lo escriba, que la suma de fracciones molares es igual a 1, estas 3 ecuaciones no son LD, son LI, porque no existe una relación a priori que permita decir que esto es 1. Esto puede ser una consecuencia luego de resolver el problema, eso sí puede pasar, de hecho eso va a pasar, ¿ya? Pero las relaciones que hay no son LD, son LI, porque esta expresión no estaba en la definición original, ¿ok? Entonces, quizás podemos ahora, de alguna manera, sintetizar lo que yo les comento para intentar reforzar esta idea y que les quede súper claro, diciendo que al final, si yo vuelvo a revisar mi sistema, digo ya, ok, te creo más o menos, nomás me dicen, no te creo tanto. Ok, entonces, si no me cree tanto, entonces siempre me gusta plantearles las cosas de distintas maneras. Entonces, para que les quede, o sea, como la idea bastante clara, se voy a borrar acá, que no me interesa mucho, o sea, me interesa, pero a continuación. Entonces, habíamos planteado estas 3 ecuaciones, y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a plantear una cuarta ecuación que me va a generar un grado de libertad menos 1. ¿De ahí que es esta? XA más XB es igual a 1, y esta es la suma de fracciones. ¿Ya? Y claro, si yo vuelvo a repetir el análisis de grados de libertad, fíjense que aquí va a aparecer una ecuación extra, que va a ser la sumatoria, entonces me va a quedar al final que el sistema tiene grados de libertad menos 1, ¿ya? Porque yo me tengo que dar el valor de FA y FB para poder resolver. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tengo un grado de libertad menos 1? Porque de estas 4 ecuaciones hay una que es LD. ¿Cuál? Cualquiera de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo escojo en mi modelo las ecuaciones 1, 2 y 3, entonces son LI porque no está la ecuación que dice que el XA y el XB es igual a 1 y por lo tanto la suma de 2 y 3 no es 1, no es la ecuación. Si yo, por ejemplo, dijera, voy a considerar que básicamente en vez del balance de materia A, B y C, voy a considerar el balance, perdón, a y B y el total, voy a considerar, por ejemplo, el balance materia por componente y la suma de fracciones molares. Les vuelvo a preguntar, ¿son esas 3 ecuaciones que están en su pantalla LI o son LD?
LI, la 2, Son 3, LI, 2, ¿no es 3 y 4. cierto? Sí. Las 2, 3 y 4, ¿no es cierto que sí? Y eso mismo pasa cuando en vez de escoger la 2, 3 y 4, yo escojo la 1, 2 y 3. Porque hasta que no exista la ecuación explícitamente que es LD respecto a las otras, yo puedo afirmar con toda la razón de que las ecuaciones que estoy planteando son LI. Porque no existe la ecuación extra que dice que la suma de las fracciones molares es 1, que va a ser, como les digo, una consecuencia al momento de resolver el problema, por supuesto. Pero como no está planteada, no es una información que se conoce a priori. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones es LI. ¿Ya? ¿Tienen dudas? No, profe. Súper. ¿Ya? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque tienen un conjunto de ecuaciones que cuando necesiten plantear balances de materia por componente pueden escoger. ¿Ya? Y la elección depende mucho, muchísimo, del sistema que quieren resolver. Es como es problem dependent. ¿En qué sentido es problem dependent? Imagínense, por ejemplo, que estamos trabajando con un sistema ahora ya no de mezcla, sino que volvemos un poco a este ejemplo que les comentaba con reacción química. Y cuando planteamos los balances de materia total con reacción química, generalmente o los planteamos en masa, y como los balances de materia por componente están en moles, empezamos a mezclar base molar y base másica, y eso genera un problema, al menos un problema como de orden, o los planteamos el balance de materia total en base molar, y entonces tenemos que considerar en la parte como del balance de materia total, tenemos que considerar el delta de moles entre los reactantes y los productos. ¿Ya? Entonces, como esos términos no son naturalmente los que aparecen en los balances de materia, entonces yo les recomiendo que si estamos trabajando con sistemas con reacción química, intenten escoger esta configuración. Intenten evitar el balance de materia total. ¿Ya? Porque evitar el balance de materia total tiene dos efectos positivos. El primero es que no se mezclan las bases másicas con las bases molares, y el segundo es que si se trabaja todo en base molar, no aparece el término delta de moles, que aparecería en el balance de materia total, o la diferencia de moles que hay entre los productos y los reactantes. ¿Ya? Entonces, como les comento, es solamente una sugerencia. Finalmente, de las cuatro ecuaciones que hay, ustedes solamente pueden escoger 3. ¿Ya? Eso implica entonces que en la pregunta, ¿cuántas ecuaciones yo puedo plantear del balance de materia por componente? Yo puedo plantear NC ecuaciones. Y esas NC ecuaciones van a ser LD con el balance de materia total, siempre y cuando agregue de manera explícita la relación de concentraciones. Si no, no son LD. ¿Okay? Y por lo tanto, entonces tengo la posibilidad de escoger entre plantear la relación de concentraciones o el balance de materia total, lo cual, como les comentaba, yo se los recomiendo para los casos de reacción química. Ok, entonces, Gerardo me levanta la mano, cuéntame. Profe, pero Sí, entonces esto va a ser independiente de que uno, no sé cómo decirlo, pero es como que uno sepa que existe esa relación por entre los supuesto. componentes. Sí, porque básicamente la definición de ecuaciones que son linealmente dependientes, la definición así como más, si quieres como objetiva, es básicamente cuando existen relaciones que son linealmente dependientes, cuando una combinación afín de las ecuaciones que yo estoy planteando dan como resultado una de las ecuaciones. Entonces, Ya, si yo observo cuáles son las relaciones afines que existen, las relaciones afines que existen son multiplicar por constantes y sumar. Entonces, si yo sumo los balances de materia A y B, y intento que eso se parezca al balance, y intento decir que eso es igual al balance de materia total, no es así, porque me falta una expresión que llegue a la igualdad. Y mientras yo no plantee esa igualdad, no se cumple la definición de relaciones LD. ya, profe, gracias. Dale, súper. Profe, Sí, cuéntame. al final este enfoque es para poder como programar
el sistema, ¿no? Porque para uno, claro, es muy obvio, pero tiene que hacerse la idea como para poder programarlo de que está ahí la relación y hay que tiene que ponerla explícitamente. Sí, Gonzalo, eso es una súper buena pregunta porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo acá para todos ustedes es que estamos intentando como revisar los conocimientos previos justamente porque lo que queremos hacer es finalmente llegar a un sistema de ecuaciones que describe un proceso determinado. Y eso implica entonces que las ecuaciones que yo planteo son las que se resuelven, no aquellas que yo asumo que existen. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Entonces, yo estoy pensando que esto lo tengo que programar después. Ya, gracias. Dale. Ok, entonces, básicamente esta era una idea que es que se las quiero transmitir y que es súper importante que lo tengan presente. Y otro elemento que es interesante, ya que es súper útil. Hay otras, dependiendo, por supuesto, del problema, se pueden generar otras descripciones que son más útiles, ¿ya? O que de repente les sirven a ustedes para entender mejor o para resolver mejor los problemas. Entonces, para el mismo ejemplo que yo les mencionaba, aparte de plantear el balance utilizando las variables de flujos totales y concentraciones, podemos plantear los balances usando flujos parciales. ¿Ya? ¿Qué son los flujos parciales? Fundamentalmente, no sé, podríamos decir, por ejemplo, el flujo parcial en la corriente yésima del componente J es los kilomoles del componente J en la corriente I partido por tiempo, por ejemplo. O, por supuesto, también podría ser en kilogramos, si es que quieren dejarlo en base másica. ¿Y cómo sería un balance de materia por componente en el sistema de mezclado? Cuando trabajamos con flujos parciales, perdón, sería el FA menos el FOUT de A y sería FB menos el FOUT de B al hacerlo. Si observan, este sistema tiene variables 4. Flujo de A, flujo de B, flujo de salida de A y de B. Y tiene ecuaciones 2. Por lo tanto, tengo grados de libertad 2, los cuales, como habíamos conversado, representaban los grados de las variables de decisión que correspondían a la variable de decisión. Perdonen, pero se me queda... Ahí está. Las variables de decisión que sería FA y FB. ¿Cierto? Y básicamente esto quiere decir entonces que con estas variables de decisión conocidas, los grados de libertad son 0. Entonces, esta es una forma de representar los sistemas que requieren balances de materia por componente que linealiza aquello que es no lineal. Fíjense que en este sistema que está acá aparece esta multiplicación, esta bilinealidad que se llama, entre dos variables, ya que las bilinealidades no son muy buenas porque cuando trabajamos con optimización son no convexas, ¿ya? Estas bilinealidades que están acá, y cuando uno define una variable auxiliar, que es la multiplicación de estos dos términos, uno puede eliminar esas bilinealidades y este sistema es trivial. La solución de ese sistema es trivial, es lineal y despejable de inmediato. Y una vez que solucionamos el problema, una vez que conocemos las salidas, entonces podemos, después de conocer la salida, podemos decir que el flujo de salida es igual al de A más el de B. Y por supuesto también podemos llegar a que XI es igual a FOUT I partido por FOUT. Entonces básicamente, con una pequeña transformación, trabajando con flujos molares parciales o flujos másicos parciales, los sistemas se pueden hacer mucho más fáciles de resolver. Y esto sí se puede aplicar también cuando hay reacción química, ¿ya? Entonces, como otra forma de plantear un balance de materia por componente es, o podemos hacerlo, flujos totales y concentraciones o flujos parciales. Y también tengan en consideración lo que les comentaba, que yo puedo plantear tantos balances de materia por componentes como componentes tenga, teniendo en consideración, por supuesto, de que la dependencia lineal se da cuando yo, de manera explícita, defino una relación que hace que la combinación afín se transforme luego en la otra ecuación. Si no lo hago, no son LN. ¿Ok? Entonces, dicho eso, hacemos un par de ejemplos y avanzamos. ¿Ok? Entonces, este ejemplo que está acá, que
asumo que estas cosas pueden ser de perogrullo, pero me interesa que las recordemos porque nos ayuda a soltar un poco la cabeza, recordar algunas cosas que luego vamos a aplicar. Entonces, en este caso, el problema que quisiéramos resolver se trata de describir la evolución de la concentración de los compuestos A y B, ¿ya?, a la salida de este reactor que tiene un supuesto que dice que tiene una agitación perfecta, ¿ya?, conociendo en este caso las condiciones de entrada. Ya, esa sería básicamente la descripción del problema, y también podemos, por ejemplo, decir que también conocemos la descripción de la cinética de la reacción, que es una reacción irreversible, y vamos a decir que también es, por ejemplo, elemental, ya, para hacerlo más como sencillo. De todas maneras, de lo contrario, también se puede. Entonces, cuando estamos, nuevamente, nos enfrentamos a un problema que básicamente trata de describir la evolución, en este caso, de la concentración, para, por supuesto, responder a una pregunta de proceso. Esa es como la idea. Y básicamente, como queremos describir la concentración, entonces tenemos que plantear, ¿no es cierto?, un balance de materia por componente. Y en este caso lo planteamos al componente A. Ok, ¿qué son los elementos que aparecen que son relevantes? El supuesto, en este caso, dice que la agitación es perfecta. ¿Qué significa que la agitación sea perfecta? Si es que no han hecho reactores, no pasa nada, no se preocupen. El supuesto de agitación perfecta básicamente quiere decir que existe un comportamiento del fluido en el interior del volumen de control que hace que las variables que no dependen de la masa, o sea, la concentración, por ejemplo, del volumen completo me refiero, la concentración, la temperatura, densidad, por ejemplo, no dependen de la posición. O sea, tiene una distribución espacial homogénea. ¿Ok? Y como tiene una distribución espacial homogénea, la concentración en cada uno de los puntos que yo le estoy dibujando, el componente A, es la misma, incluida justo la que va saliendo por ahí. Por lo tanto, podemos decir que la concentración dentro del volumen de control de A es igual a la concentración de A a la salida, porque básicamente tenemos este supuesto de agitación perfecta. Entonces, tomando eso en cuenta, como no hay una dispersión espacial de la variable que queremos describir, podemos tomar como volumen de control el elemento completo, el elemento macroscópico, en este caso donde se está produciendo la reacción química, que sería todo lo que les estoy marcando en rojo. ¿Ok? Y básicamente de aquí, bueno, yo creo que ya más o menos se acuerdan que si tenemos flujo, por ejemplo, flujo volumétrico caudal que ingresa a F0, sería entonces el F0 por el CA0, el flujo que sale sería el F multiplicado por el CA. La transformación química, y aquí me voy a detener un momento también, y me voy a detener por lo siguiente. Lo que entra y lo que sale tienen que ser capaces de relacionarlo con las fronteras. ¿De qué? Del volumen de control. Es aquello que traspasa las fronteras del volumen de control. Y lo que se transforma y lo que se acumula está dentro del volumen de control. Y es proporcional al volumen de control. ¿Por qué decimos que es proporcional al volumen de control? Porque aparece el tamaño del volumen de control en la descripción. ¿Ok? ¿Y por qué es tan relevante esto? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la transformación química es una forma de describir la tasa de cambio, ¿ya?, del componente en particular al cual le estamos planteando el balance dentro del volumen de control. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, recuerdan de química, de procesos quizás, o de todas las químicas que han tenido en la carrera, hay una forma de describir cómo una reacción se va avanzando o se va llevando a cabo, y que básicamente eso se llama cinética. ¿Ya? Y la cinética, lo que nos entrega fundamentalmente es la tasa de cambio, ¿ya?, de, por ejemplo, un determinado compuesto, en este caso, por ejemplo, el compuesto A, debido a la reacción química. ¿Ya? No es debido a la entrada, no es debido a la salida directamente, por supuesto que tiene que ver porque está involucrado ahí el tiempo de residencia, ¿ya? Pero es debido a la reacción química, ¿ok? Entonces, la tasa de cambio de la reacción química, por ejemplo, en este caso de la reacción A para dar B,
tiene generalmente una descripción que depende de algunos elementos, ¿ya? Generalmente se expresa, ¿ya?, la tasa de cambio cinética con una letra R y con un subíndice que representa la tasa de cambio del compuesto que yo estoy describiendo, ¿ya? Y generalmente, no siempre, pero generalmente se puede definir como, como el aporte de dos contribuciones. Una de las contribuciones corresponde a el movimiento de las moléculas, ¿ya? Y que tiene que ver con una constante que ustedes conocen probablemente, que se llama constante cinética, que es una letra K. Y que esa letra K muchas veces la podemos relacionar con la temperatura. ¿Por qué la podemos relacionar con la temperatura? Porque básicamente esta parte de la cinética da cuenta del movimiento que tienen las moléculas, ¿ya? Para que se produzca una reacción química, se tiene que generar, de alguna manera, un encuentro entre una molécula y otra, por ejemplo, o un catalizador, para entonces que el estado energético de la molécula, para que le entregue energía o para que se genere intercambio de energía en los enlaces que conforman el compuesto A, por ejemplo, y de esa forma transformarlo en el compuesto B. Eso implica entonces que mientras mayor movimiento tienen las moléculas, más posibilidades hay de que se genere una transformación y por lo tanto, si es que nosotros decimos esto lo podemos medir en un tiempo determinado, la cinética aumenta, ¿no es cierto? Porque la temperatura hace que las moléculas se muevan más rápido, ¿ok? Y el otro término, que también es proporcional para la cinética, es la concentración. ¿Y la concentración de qué es? De los reactantes. ¿Ya? De los reactantes. Y esa concentración de los reactantes, de hecho lo que se hace aquí no es la concentración de los reactantes directamente, sino que muchas veces lo que se puede llegar es una productoria de la concentración de los reactantes elevado a unos términos que están ahí, ¿cierto? Esto ahí que pertenece al conjunto de componentes que son reactantes. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más cantidad de reactantes hay, más posibilidades hay que estos se encuentren para entonces generar esta reacción, ¿ok? Y esto que está acá está por unidad de volumen de control, o mejor, por unidad donde se produce la reacción química dentro del volumen de control, ¿ya? Esto generalmente se expresa como una expresión que es la tasa de cambio de la concentración de A partido por el tiempo. ¿Cómo cambia la concentración de A partido por el tiempo? Y acá uno tiene muchas ganas de decir que la concentración de A que está acá, la tasa de cambio de la concentración de A es debido a la salida, o que asumo que les ha pasado o conocen a alguien que les ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces de revisar certámenes que dicen eso, ¿ya? La respuesta es no, no es así, ¿ya? Las reacciones químicas ocurren dentro de los volúmenes de control, ¿ya? Por lo tanto, las reacciones, entonces, esta tasa de cambio, el cambio en la concentración de A partido por el tiempo, es lo que sucede dentro del volumen de control como consecuencia de este fenómeno de que se van chocando las moléculas y que es proporcional entonces a la temperatura y a la productoria de las concentraciones. ¿Ya? Entonces, esta concentración se puede expresar, por ejemplo, si es que es una reacción homogénea, si es que lo que está ahí, por ejemplo, es un líquido o es un gas, entonces esa concentración se podría expresar como mol de A partido por volumen y por tiempo. ¿Ya? Ahí estaría mol de A partido por volumen y por tiempo. Y aquí es donde les comento, aquí es donde les digo, porque generalmente uno dice, pero mira, esto que está acá me queda, por ejemplo, en kilomol de A partido por metro cúbico y por tiempo. Y como les comento, hay muchas, no sé por qué, la verdad, hay muchas personas que cuando se encuentran con esto lo que hacen de alguna manera, agregan aquí al término del flujo de salida. Multiplican por el flujo de salida porque hay metros cúbicos involucrados, ¿ya? Entonces como con una especie de análisis de unidades se van los metros cúbicos. Y no puede ser eso, ¿por qué no puede ser eso? Porque la reacción ocurre dentro del volumen de control. Por lo tanto, estos metros cúbicos son los metros cúbicos del volumen de control.
¿Ya? Por lo tanto, si es que nosotros queremos aplicar esta idea o esta descripción cinética de una reacción química en un balance de materia por componentes, no se les olvide que la transformación química es el tamaño del volumen de control por la cinética referida a ese tamaño. En este caso, si es una reacción homogénea, entonces el tamaño corresponde generalmente, o casi siempre, al volumen de la reacción. Si por el contrario, esto ocurre en un sistema que tiene, por ejemplo, un catalizador, entonces lo más probable es que en vez de multiplicar por el volumen, tengan que multiplicar por la masa del catalizador. ¿Por qué? Porque la concentración que sirve para describir la cinética está referida al lugar donde ocurre la reacción. En ese caso, como tenemos un sistema que tiene catalizador y ese catalizador es un sólido, por ejemplo, básicamente, y está inmovilizado, correspondería a la cantidad de catalizador que es disponible, correspondería al área del lugar donde se encuentra el catalizador. ¿Ya? O sea, básicamente, cuando estemos trabajando con reacción química, recuerden que es cinética multiplicado por tamaño. ¿Ya? No es multiplicado por flujo. ¿Ya? Ahí se lo dejo ahí y se los vuelvo a mencionar. ¿Ya? En este caso, como la reacción estamos diciendo que estamos asumiendo que es un líquido, ¿ya? Sería el volumen, ¿ya? Por lo tanto, depende del tamaño del volumen de control, y esto estaría multiplicado por la cinética, que como es una cinética irreversible y elemental quiere decir que los coeficientes que están ahí arriba son equivalentes a los coeficientes estequiométricos, sería entonces el K multiplicado por el CA. Ahí estaría cinética y el tamaño. Y ahora el flujo de material que se acumula sería dA dt, y en este caso sería de los moles que están dentro del volumen de control, y que básicamente los moles que hay dentro del volumen de control sería la concentración de A multiplicada por el volumen. Nuevamente, ese volumen es el tamaño del sistema. Entonces, básicamente, con estas expresiones podemos llegar al final a que el modelo basado en la ecuación de continuidad, en este caso aplicado a el balance de materia por componente, me quedaría un F0 por CA0 menos F por CA, en este caso con un signo que lo voy a dejar ahí un momento para que lo conversemos, porque puede ser más o menos así. V por K por CA, en este caso sería con un menos. Y acá entonces tendríamos un dA dt de V por CA. Y ese sería entonces el modelo de balance de materia cuando querríamos describir la evolución de la concentración en el tiempo. ¿Ya? Acá yo me salto algunos pasos y que tienen que ver con algunas no te vamos a decir mañana. Básicamente, dependiendo del profe que les hizo reactores o cinética o química, algunas personas consideran el RA con signo, ¿ya? Y hay otras que no. Yo prefiero considerarlas que no tienen signo, sino que simplemente el signo se pone acá, en el balance, ¿ya? Si es que tenemos un sistema que un componente que está desapareciendo, entonces recuerden que al final acá tendría que haber un signo negativo, de tal manera de que se vaya desacumulando, y si está produciéndose el componente, entonces sería positivo, ¿ya? ¿Les queda claro esto? ¿Tienen dudas? ¿No? No, profe. Súper. Gracias. ¿Y ahí qué pasa si es que tenemos ahora una reacción o sea, cuando tenemos más de una reacción? ¿Hay una diferencia? ¿Dónde estaría la diferencia? Entonces, cuando tenemos más de una reacción, ya sea serie o paralelo o serie paralelo, ¿ya? Al final, ¿dónde va a afectar por ejemplo, esta nueva reacción? Va a ser en los términos que tienen que ver justamente, como dice Anaís, en la cinética. Perfecto. Bien, Anaís. Y básicamente eso dice que en la cinética estaría el término donde aparecería la reacción. Y por ejemplo, si es que el componente, voy a ir directamente a la transformación química. Si es que estoy planteando el balance de materia para el componente I igual B, ¿ya? Entonces, la expresión cinética sería
la que tiene que ver con la reacción 1, donde se produce B, y la que tiene que ver con la reacción 2, donde se consume B. ¿Ya? Y eso entonces sería básicamente equivalente a decir que es proporcional al tamaño donde se produce la reacción y también proporcional a la cinética de cada una de las reacciones. En positivo, aquello que se genera, en este caso sería un K1 multiplicado por Ca. ¿Por qué por Ca? Porque el A es el reactante de la primera reacción, menos, y aquí sería un K2 multiplicado por C sub B. ¿Por qué menos? Porque para la reacción 2 el B desaparece. ¿Y por qué multiplicado por CB? Porque corresponde al reactante de la segunda reacción. Y el resto de los elementos son similares, así que nos lo vamos a saltar, ¿ya? Y si tenemos una reacción en paralelo, por ejemplo, imaginen ustedes que tenemos B también que podría dar, perdón, una reacción incluso distinta, más C, para dar D, lo que va a pasar, aquí tenemos un K3, por ejemplo, lo que va a pasar es que van a agregar más términos nomás. Sería en este caso menos K3 por concentración de B por concentración de C, y aquí estamos asumiendo que las reacciones son irreversibles y elementales, ¿ya? Si no son elementales, habría que elevar a sus respectivos coeficientes estequiométricos, ¿ya? Que habría que identificarlos. Esos son valores que para nosotras y nosotros van a ser conocidos porque queremos analizar el sistema que se estaría como construyendo o en operación. O sea, para este curso esos valores son conocidos, ¿ya? Dice, Macarena me dice, vale, Macarena me pregunta qué significa que sea elemental, no me pida disculpas, no hay ningún problema. Macarena, que sea elemental, una reacción, básicamente dice que si es que yo puedo expresar la cinética de una reacción, ¿ya? Como los dos, que aparecen el efecto de estos dos fenómenos, el fenómeno, por ejemplo, del movimiento de las partículas y el movimiento y el efecto de la cantidad de reactantes que hay con esta productoria, las reacciones elementales son aquellas donde en la cinética el término que eleva a la concentración de los reactantes es igual al coeficiente estequiométrico de la reacción. ¿Ya? Entonces es una reacción elemental en este caso porque aparece elevado a 1, que corresponde al coeficiente estequiométrico de A. ¿Okay? En el caso de esta segunda reacción, si sabemos que esta reacción es elemental, pues entonces acá aparecerá nu-A y eso va a ser igual a 1, y acá sería nu-B, que también sería igual a 1, porque sería igual al coeficiente estequiométrico. Ya, generalmente eso tiene que ver con si es que existen pasos intermedios de reacciones o no. Ya, eso ya es como más de reactores, ahí yo no voy a meter mucho. Ya, pero cuando aparecen otros coeficientes es porque probablemente hay pasos intermedios de reacción que son más complejos que simplemente que se unan dos moléculas para que se produzca la reacción. ¿Ya? Pero eso básicamente, ¿ok? Por eso yo creo que se llama elemental, porque son reacciones más como fáciles de describir. ¿Te respondo tu pregunta, Macarena? Sí. Macarena me está hablando por el chat, así que ese me dice sí. Ya, súper. Ok, y si hacemos lo mismo, pero ahora imaginémonos que en vez de estar trabajando con un sistema que está agitado, estamos trabajando con un sistema que no está agitado. Por ejemplo, un tubo en el cual ingresa, por ejemplo, un flujo F0 con una concentración CA0, y a lo largo del tubo se produce una reacción, en este caso la reacción irreversible y elemental A para dar a B. Entonces, básicamente, lo único que va a cambiar respecto al primer caso es que ahora el supuesto de sistema agitado no lo vamos a poder aplicar. Eso es lo único. ¿Ya? Y como no lo podemos aplicar, no podemos definir el volumen de control como todo este tubo. ¿Por qué? Porque la concentración cambia a lo largo de la posición. Entonces no sabríamos en qué posición evaluar la concentración. ¿Ya? Porque es un sistema ahora que tiene una dispersión espacial de la concentración, o lo que es lo mismo, es un sistema que debe ser tratado como un sistema microscópico, porque tiene unos parámetros ahí distribuidos, una concentración distribuida. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Que para hacer el balance tenemos que fijarnos en un elemento muy pequeñito. Por ejemplo, este elemento
diferencial de volumen de control que tiene un largo de z, o que tiene un volumen de v, que va a ser igual al de z por el área. ¿Ya? Que sería el área de sección transversal que ustedes ven ahí. ¿Okay? Y básicamente el resto sería exactamente igual, solamente que ahora planteamos el balance en el lugar que corresponde. ¿Okay? ¿Cuál sería el lugar que corresponde en este caso? Sería el sistema, perdón, el lugar donde corresponde en este caso sería al volumen de control diferencial. Y acá quisiera detenerme un poco porque de repente aparecen algunos términos que uno se le olvida, ¿ya? Entonces, partamos primero con, en el volumen de control diferencial, aquel flujo de materia que ingresa, ¿ya? Entonces, si nosotros definimos que la velocidad, que depende del tiempo y la posición del fluido, se puede expresar con una V minúscula, entonces nosotros podríamos indicar que el flujo de material que ingresa por esta velocidad que va, por este caudal que va ingresando y atravesando el volumen de control, va a ser la velocidad por el área, y eso me daría básicamente una especie de flujo volumétrico, multiplicado por la concentración, ¿no es cierto? Y eso estaría evaluado en z, t, entendiendo que acá está en la posición z y acá está la posición z más de z. ¿Ok? Y el flujo de material que sale sería el v por el a por el c, y ahora evaluado no en z, t, sino que en z más de z, t. ¿Ya? Pero cuando tenemos sistemas que tienen una distribución de concentraciones, ¿ya? No solamente aparecen efectos de transporte de material que son convectivos, como el que ustedes acaban de ver, sino que también aparecen términos que son también difusivos. ¿Ya? Y esos términos difusivos son básicamente los fluxos de materia del componente, en este caso componente A, podemos poner acá un Na, que va en una dirección o en otra, dependiendo del gradiente de concentración en función de la posición. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir simplemente, después vamos a ver que los signos se nos van a ir, vamos a decir que por efectos convectivos tendríamos ese flujo de material que ingresa, y por efectos difusivos tendríamos el Na, que sería el flux de A que está ingresando en la posición Z por efectos del gradiente de concentración, evaluado en z, t, y el flujo de material que sale sería el Na multiplicado por el área, perdón, muy importante, en z más de z, t, ¿no es cierto? O sea, podríamos incluso, ya que ponemos acá, podríamos poner una suma, porque básicamente eso es todo lo que entra y todo lo que sale. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan un poco lo último que vimos de la ecuación de continuidad, yo les comentaba que en estas situaciones, cuando tenemos una dependencia en z de una variable dependiente y, cualquiera que ésta sea, entonces nosotros, independientemente de cuál sea la descripción final, en este caso y, para nuestro problema sería v por a por c más na por a. Independientemente de cuál sea el resultado, ¿ya? de luego la resolución del problema, simulándolo con un computador, por ejemplo, sabemos que si es que el tamaño del dz es suficientemente pequeño, siempre podemos hacer un zoom, ahí voy a hacer un zoom bien grande, y decir que lo que une estos dos puntos es una línea recta. Y esa línea recta tiene una representación, me la da una expansión de Taylor, y que dice que y en z más de z, t, va a ser igual a lo que había antes, manteniendo el t fijo, más como cambia con respecto a z, la variable y, multiplicado por la distancia que hay entre los dos puntos, en este caso por un dz. Y esto está evaluado en z, t. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos esa aplicación de una expansión de Taylor, entonces, básicamente, vamos a ser capaces entonces de reemplazar todo este término en y, en los distintos y luego al momento de restar, hacer la resta de estos dos elementos, aplicando por supuesto la expansión de Taylor, y vamos a llegar a que la resta de esos dos elementos va a ser equivalente a lo siguiente. Va a aparecer un menos, y va a aparecer un dA de z,
de V por A por C multiplicado por dz, ya que sería esta parte de acá, de arriba, la parte convectiva, y luego la parte difusiva, que sería un menos también de A de Z, de NA por A y por dz. Ahí estaría entonces el cambio infinitesimal que se produce por efectos convectivos y por efectos difusivos. ¿Ok? Tendríamos también ahora el término relacionado con la, en este caso la reacción química. Vamos a poner acá reacción que nos faltó. ¿Ya? Y la reacción química, en este caso, sería lo que pasa dentro del volumen de control, ¿no es cierto? Y lo que pasa dentro del volumen de control, de acuerdo a nuestra, de acuerdo a lo que conversamos antes, es equivalente a una cinética multiplicado por el tamaño del volumen de control. Si es que la reacción es irreversible y elemental, entonces sería el tamaño del volumen de control dV, que no es otra cosa que dz por A, ¿ya? Y eso estaría multiplicado, el tamaño por la cinética, que en este caso sería un K, multiplicado por la concentración de A. ¿Ok? Y finalmente, el flujo de material que se acumula, la acumulación, sería súper similar a lo que vimos en el caso del estanque que estaba agitado, solamente que ahora tendríamos que considerar lo que pasa dentro de este volumen de control infinitesimal. Y que básicamente sería equivalente a decir la tasa de cambio ahora en función del tiempo. ¿Por qué aparece una parcial? Porque recuerden, lo que traspasa las fronteras del volumen de control es como una foto. Se toma todo al mismo tiempo. Por lo tanto, estoy evaluando el cambio en Z solamente. Y lo que pasa dentro del volumen de control es como un video. Mantenemos fijo la posición y vemos cómo cambia en el tiempo. Entonces, el flujo de material que se acumula sería, en este caso, el dA dt de el tamaño del reactor, que sería dz, el tamaño, perdón, del volumen de control dz por A, y este caso sería multiplicado por la concentración de A. ¿Ok? Entonces, si ustedes toman todos estos elementos y entonces hacen las sumas y restas correspondientes, vamos a llegar a que tenemos un modelo que está basado en la ecuación de continuidad, y es un modelo que nuevamente yo les decía que se puede encontrar generalmente en estos libros de fenómenos con hartos, que tienen como hartos formularios, que yo soy un detractor de eso, porque la verdad es que quizás soy malo para las fórmulas, ¿ya? Y tenemos entonces menos de A de Z, de el convectivo, V por A por CA, A de Z, el difusivo, de A de Z, de NA por el área y por el dz. La generación, en este caso, está desapareciendo A, por lo tanto sería menos el dz por el área, por la concentración y por la constante K, y esto sería igual a la acumulación, que sería el dA dt, de el dz por el área y por la concentración. Se ve una ecuación diferencial parcial y uno le tiene como harta tirria, yo al menos, a las ecuaciones diferenciales parciales, pero no se preocupen, porque lo vamos a aprender a resolver con métodos numéricos, así que después se van a dar cuenta que esto es finalmente una delta y punto. ¿Ya? Ok, y para que quede bonita la ecuación, ya que estamos en esta, podemos decir, el área no cambia en función de la posición, por lo tanto puede salir fuera de la derivada. Lo mismo acá. Y no cambia en función del tiempo, por lo tanto puede salir fuera de la derivada. El dz tampoco. Y lo mismo con el dz que está ahí. Y básicamente, si el dz es distinto de 0 y el área también, se van todos estos términos y queda una expresión que es súper simplificada, ya que es como la ecuación que ustedes habitualmente disponen en la ecuación de continuidad, ya donde básicamente llegamos a una expresión como esta, después de hacer como algunos manejos, sería dA de Z, de V por CA, menos dA de Z, ¿ya? De el NA, menos K por CA, y eso va a ser igual a dA de T, de el CA. Y esa sería la expresión a la que llegamos. ¿Ok? Y claro, acá uno dice, si hiciéramos un análisis de grados de libertad, observaríamos que la concentración aparece en casi todos lados, excepto acá, el NNA. Entonces ahí uno se puede acordar, por ejemplo, de, no sé, pues el profe Claudio o la profe Caroline, dependiendo que les hizo transferencia de materia, o la profe Aldonza, o la profe María Paz, fenómenos en este caso,
me contó que en la interfaz de estos volúmenes de control microscópicos, perdón, los fenómenos difusivos se pueden describir con unas leyes que son como bastante útiles, y esa ley, por ejemplo, se llama ley de Fick, y ahí que describe el fenómeno difusivo, y ahí que básicamente para este caso sería NA es igual a una difusividad, una constante, multiplicado por dCA a dZ, en este caso con un signo negativo, porque a medida que aumenta Z disminuye el valor del CA, y entonces básicamente al reemplazarlo, llegaríamos finalmente, después del reemplazo, y asumiendo por ejemplo que la difusividad es aproximadamente constante, llegaríamos a que el efecto difusivo, que es de 2CA a dZ2, por el coeficiente este difusivo, sería igual a la acumulación, ¿cierto? Sería igual también al efecto convectivo de A de Z, de V por CA, y sería también igual a, tendría también el término de la reacción química, K por CA. Y esto que está acá es el modelo más completo que podríamos tener para este sistema que tiene una dispersión axial, ¿ya? Y aquí uno dice, ¿es importante el término difusivo? Bueno, depende, pues depende del Reynolds. Y eso es un análisis que pueden hacer en función de todo lo que han aprendido en los otros cursos. De todas maneras, fíjense que acá aparece la derivada de la derivada, lo cual es generalmente un término bastante pequeño. Entonces, a menos que el caudal que ingresa y que sale sea importante, uno puede muchas veces despreciarlo, ¿ya? ¿Y cómo vamos a resolver esto? Aquí tenemos entonces que tendríamos que considerar que faltan condiciones de borde, que faltan condiciones iniciales, y solamente con eso uno podría pensar en resolverlo, ¿no es cierto? Porque de lo contrario no podemos resolver una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Con esto no quiero marearlos y marearlas con ecuaciones. Simplemente quiero que entiendan que si bien las ecuaciones con las que ustedes pueden trabajar pueden llegar a ser muy feas, muy complejas o muy como poco amigables si quieren, finalmente no dejan de ser leyes de conservación. Y si son leyes de conservación, no es necesario aprendérselas de memoria, las ecuaciones estas, sino más bien entender el efecto, o sea, el concepto de propiedad conservativa, entender cómo eso se implementa en un balance, e entender también este concepto muy pequeño que básicamente me permite entonces definir una propiedad en una posición distinta mediante una expansión de Taylor, que es algo que yo creo que nos sigue desde primer año de EU, ¿no es cierto? Las expansiones de Taylor. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿O estamos claros y claras? ¿No? Ya. Se voy a seguir. Ya, por último, para terminar esta clase. La otra ley fundamental que queremos repasar, ya que la vamos a terminar probablemente la próxima clase con la última que nos queda, es la ley de conservación de la energía. Ya que básicamente nos dice que para un volumen de control, mira, y vamos a ponerle acá el más menos que se nos fue, ese más menos que está acá se nos movió. ¿Ya? Básicamente nos dice el balance de energía, que es básicamente la propiedad conservativa, voy a poner acá un menos, también que se nos había ido. ¿Ya? Básicamente la propiedad conservativa, energía, nos dice que para un volumen de control definido, por ejemplo, este que le estoy dibujando acá, la energía que ingresa por flujo, ¿ya? Entonces tenemos energía que ingresa por flujo y la energía que sale por flujo, más, menos, vamos a poner acá más y menos, las energías que ingresan por no flujo, y la entrada menos la salida, más o menos la generación, va a ser igual a la acumulación de la energía. ¿Ya? Y la energía es un campo, no es un campo vectorial, sino que un campo escalar. Por lo tanto, solamente puedo plantear una ecuación de balance de energía, ¿ya? Por volumen de control. No puedo plantear un balance de energía por componentes, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido, ¿ya?
¿Qué unidades tiene el balance de energía? Tiene unidades de potencia, que son básicamente energía partido por tiempo, y en sistema internacional esto es joule por segundo, o lo que es lo mismo, watt. ¿Ya? Si usted trabaja con otro sistema, no hay problema. ¿Ya? Yo le recomiendo trabajar con sistema internacional y después transformar las unidades a las que sean como más como útiles, pero en los modelos intentar que todo esté con un sistema internacional para evitar estos G que aparecen de repente, estas constantes que generan más ruido que otra cosa. ¿Ya? Ya, y como para ir redondeando el tema. Al ser la energía una magnitud escalar, solamente puedo plantear una ecuación por volumen de control. ¿Ya? Pero las energías que yo quiero evaluar se pueden dividir, por ejemplo, la energía que ingresa por el flujo en un determinado volumen de control y las que salen, se pueden dividir en 3 energías distintas, porque su naturaleza es distinta, pero ellas se suman al final. Por eso es un término, escalar, por eso es una expresión escalar. ¿Ya? Las 3 energías son la energía que tiene que ver con el movimiento de las partículas, o lo que es lo mismo, la energía interna, esa U que está ahí arriba, que no sé cómo le llamarán ustedes, pero mi profe de físico-química me decía que energía interna era igual a U. ¿Ya? La energía cinética, ¿ya? Y la energía potencial, la energía que tiene que ver con el movimiento y la energía que tiene que ver con la posición respecto a un eje de referencia. Recordamos, por supuesto, que cualquier energía que esta tiene que ser definida respecto a un sistema de referencia, y ese sistema de referencia tiene que ser consistente para todos los elementos. ¿Ya? Si es que yo estoy pensando, por ejemplo, en energía interna, entonces tengo que definirla respecto a un estado de referencia, que generalmente es la temperatura de referencia y la presión de referencia, si es que estoy pensando en gases reales. Si estoy pensando en energía cinética, tengo que definirla respecto a una velocidad de referencia, que generalmente se asume como 0. Y si estoy pensando en energía potencial, tengo que referirla respecto a una posición de referencia, ¿cierto? Una altura de referencia. ¿Ok? Y aparte existen otras energías que ingresan al volumen de control, pero no ingresan por efectos de flujo, sino más bien traspasan las fronteras del volumen de control no relacionadas con el flujo, y generalmente esas se dividen en 2, ¿ya? Las que tienen que ver con diferencia de térmica, con delta T entre, por ejemplo, el volumen de control y su entorno, se llama calor. ¿Ya? Fíjense que el calor no es una energía que tenga que ver con flujo, sino más bien es proporcional a un gradiente térmico. No tiene que haber un ingreso de un fluido para que haya una transferencia de calor. ¿Ya? Y las energías que traspasan las fronteras del volumen de control y que no tienen que ver con gradiente térmico se llaman trabajo. ¿Ya? Trabajo. Y esos serían aquellos que no son función del delta T. Ya no tienen que ver con el delta T, pero que tampoco tienen que ver con el flujo. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, podemos pensar en un trabajo de agitación, en trabajos eléctricos, por ejemplo, cuando tenemos alguna resistencia, etc. ¿Ya? Entonces, en ese caso sería energías que ingresan, que traspasan las fronteras del volumen de control, pero que no están relacionadas con flujo. ¿Ya? Y lo que se acumula dentro del volumen de control es lo que está relacionado con la materia, porque la materia es la que se acumula dentro del volumen de control. Y la materia guarda energía o acumula energía, ya sea debido a su temperatura, ya sea debido a su velocidad, ya sea debido a su posición. ¿Ya? No hay más. ¿Ya? Entonces la pregunta que aparece acá, y espero que se estén haciendo, es ¿dónde diablo aparece la entalpía? ¿Ya? Porque yo no le he hablado de entalpía en ningún lado, y nosotros y nosotras de ahora en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar entalpía directamente. Entonces, ¿de dónde aparece la entalpía? ¿Ya? ¿Se acuerdan dónde aparece la entalpía, no? Porque la ley 1 de la termo dice delta U es igual a Q, ¿no? ¿Dónde aparece la entalpía? ¿Se acuerdan? A ver, el chat. ¿Qué me dicen? Me dicen H igual a U más PV. Lucas me dice, incluye los dos términos. Perfecto, Lucas. ¿Cuáles son esos dos? Y ese PV, ya que estamos ahí, que está con todas, lo está haciendo perfecto. Lucas, ¿qué es ese término PV? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué aparece a veces y a veces no? ¿Por qué la primera ley de la termo dice delta U igual a Q? Y no aparece ese PV. No aparece un H. ¿Se acuerdan, no?
O le vamos a decir al profe, a Juan de la Fuente, que no se acuerdan. Sí, es el trabajo de flujo. Ya. Y que básicamente, ¿qué indica eso? Básicamente lo que nos dice es que si es que existe un fluido que está ingresando al volumen de control, ese fluido, aparte de la energía que lleva por efectos de la materia que viene en este flujo, el flujo también ejerce un trabajo de compresión en el volumen de control. ¿Ya? Y ese trabajo de compresión se llama trabajo de flujo. ¿Ya? Y el trabajo de flujo más la energía interna es lo que se conoce como entalpía. Gracias, Lucas. Eso es, justamente. ¿Ya? Y eso básicamente implica que lo que ingresa aporta trabajo de flujo y lo que sale, el aporte del trabajo de flujo es negativo. Pues básicamente saca trabajo de flujo porque estoy generando un trabajo ahora de expansión porque el fluido va hacia afuera. ¿Ya? Entonces básicamente la entalpía está en el flujo de entrada y en el flujo de salida. ¿Ok? Yo les cuento todo esto porque yo trabajaba en la Católica haciendo clases de termo antes de irme a hacer el doctorado, ¿ya? Y la verdad es que el aprender un poco, aprender de hecho cómo funciona la termo es súper relevante para después comprender mejor los procesos y los modelos y generar mejores modelos, ¿ya? Y es súper bueno hacer cada cierto tiempo una revisión fundamentalmente. A mí me tocó hacerla de manera obligada porque, como les decía, me tocaba hacer clases antes de trabajar, de especializarme, y me tuve que hacer cargo de un curso de termodinámica de la cual no tenía idea. Ya era un profe asistente y básicamente aprendí de nuevo la termo. Y me di cuenta de que es siempre bueno llegar a un punto donde esto se vuelva a repetir porque hay veces que nos equivocamos. Y generalmente la equivocación más grande que tenemos es acá, en la acumulación, donde acá uno pone DADT y acá uno debiese poner energía interna, cinética y potencial. No debiese poner acá la entalpía. ¿Por qué no debiese poner ahí la entalpía? Porque no se acumula el trabajo de flujo, porque el trabajo de flujo es lo que viene traspasando las fronteras del volumen de control por la entrada y lo que viene por la salida. ¿Ya? Entonces ahí aparece quizás una sorpresa que les puede generar porque uno dice, pero entonces, ¿por qué aparece acá un C sub P? Bueno, porque si trabajamos con líquido, las capacidades caloríficas a volumen y a presión constante son las mismas, y cuando trabajamos con gases ahí cometemos un error, porque debiésemos considerar el C sub V. ¿Ya? Eso es algo que les quisiera comentar. ¿Ya? Entonces con esto podemos hacer un mini ejemplo, ¿ya? Para ir concluyendo la clase, en este caso de un balance de energía para un sistema macroscópico, donde ahora seguimos con esta idea de que siempre ir mostrándoles ¿cómo se llama? Esta misma idea, la lógica de cómo vamos trabajando. ¿Ok? Entonces básicamente en este caso la idea es describir la temperatura del volumen de control para un sistema que tiene una reacción irreversible, ¿ya? Que vamos a decir que es una reacción irreversible que va a ser exotérmica, exotérmica, ¿ya? Y que es una reacción irreversible y aparte es elemental, ¿ya? Y que tiene entonces un sistema de refrigeración que está dado por el calor ese de refrigeración que aparece ahí, ya que es un serpentín. ¿Ok? Entonces, si hacemos este análisis ya y bajo el supuesto de agitación perfecta, eso quiere decir entonces que la temperatura dentro del volumen de control es la misma de la temperatura que justo va saliendo ahí por esa flechita hacia abajo, ya porque está todo súper agitado. Entonces, básicamente, tendríamos que pensar que lo que ingresa sería los efectos, lo que ingresa al volumen de control por efecto de flujo sería el elemento ¿cómo se llama? De la energía interna con la que viene el flujo de entrada, la energía cinética y la energía potencial. Ya después vamos a ver qué se va y qué no, porque generalmente se pueden ir varias cosas. ¿Ya? El flujo de energía que sale sería lo que sale por acá afuera, que sería equivalente al flujo multiplicado por la densidad para que me quede en masa. Y aquí habría que agregarle entonces los términos de las tres energías que estábamos conversando, por movimiento de partículas, por velocidad y por posición. Y ya que estamos hablando de lo que traspasa las fronteras del volumen de control,
tendríamos que entonces considerar el QR, que sería en este caso el calor de refrigeración, y aparece un término también de la generación, que en este caso es lo que está sucediendo dentro del reactor, dentro del volumen de control. Y en lo que quedan, en estos 3 minutos que me quedan, solamente mencionarles lo siguiente. Si comprendieron la parte anterior del balance de energía, del balance de materia por componente, donde decíamos que la generación se podía expresar, del componente I, se podía expresar como el tamaño multiplicado por la cinética, y que esto nos entrega en las unidades de mol de I partido por tiempo. Si a esto nosotros lo multiplicamos por una variable que resume la cantidad de energía que se libera o que se absorbe, ya, por moles que se transforman, que generalmente se llama lambda de reacción o delta H de reacción, entonces tenemos una expresión que nos permite describir la energía relacionada con la reacción química, ¿ya? Y aquí que tenemos que tener claro que esta variable que está aquí es energía, ya sea liberada o requerida por cada mol de I, ¿ya? Por cada mol de I que aparece o desaparece, ¿ya? Dependiendo de si es que está referida al reactante o a los productos. ¿Ok? Y esto es para una reacción. Si tengo 2 reacciones, 3 reacciones, entonces hay que sumar todas las generaciones. Son como especies como de lámparas, si quieren, o especies de resistencia, cada una de las reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, dejando eso, yo les voy a mostrar simplemente el ejercicio y después vamos a conversarlo en la siguiente clase. La tasa de acumulación de la energía sería básicamente cómo se acumula por energía interna, cinética y potencial. ¿Ok? Y si ahora tomamos todos estos términos y los metemos dentro de nuestra ecuación, entonces tendríamos entrada por flujo, salida por flujo, generación, calor, potencia quizás de agitación, si es que existen fenómenos viscosos que son relevantes. Y estos 2 términos que están acá, que son el trabajo de flujo. El trabajo PV, o lo que es lo mismo trabajo PF, cuando el B es un flujo. ¿Ya? Y al tomar el trabajo de flujo y combinarlo con la energía interna, tal como bien lo decía Lucas, llega finalmente a la entalpía, y luego, mediante varios criterios, uno puede llegar a expresiones súper sencillas, como la que les enmarco ahí abajo, donde básicamente si es un líquido, la entalpía es solo función de la temperatura, lo mismo que la energía interna, y por lo tanto uno puede ahí expresar las relaciones en vez de en términos de energía, en términos de variables medibles. ¿Qué criterios uno puede aplicar generalmente? Cuando hay cambios de temperatura, los deltas de energía cinética y de energía potencial son despreciables de inmediato, ¿ya? Porque básicamente los efectos térmicos anulan, opacan todo lo relacionado con el resto de las energías, cinética y potencial. Ok, entonces con esto vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya sido útil, espero que les haya servido para recordar ciertos conceptos. Ya como les comentaba, no tiene que ver con como enredarlos y enredarlas con ecuaciones, sino más bien con recordarles que finalmente los modelos siempre van a partir de algo muy sencillo, que son las leyes de conservación. Si el volumen de control es complejo, bueno, ahí estará la complejidad, pero la ecuación siempre va a ser entra, sale, se genera, acumula. ¿Ya? Así que eso es como una especie de ánimo, finalmente, porque la verdad es que de memoria necesitamos bien poca para este curso, ¿ya? Sino que mucha deducción. ¿Ok? Entonces con esto terminamos. Les pregunto si tienen algo más que quieran comentarme antes de finalizar la clase. Ok. Por mi parte, no, profe, gracias. Gracias, Catalina. Ok, entonces terminamos acá. Recuerden que mañana Felipe les va a mandar por el aula un enlace para responder dudas del video que subió de la ayudantía. Ya utilicen la hora de ayudantía para hacerle las preguntas que consideren. Si tienen dudas de la instalación de MATLAB, recuerden que les pueden escribir a los ayudantes.
¿vale? Nos vemos entonces el próximo jueves. Adiós. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Profe. Igual. Vamos a ver. Profesor, gracias. Chao, profe.